Bueno, siempre tuve una decisión desde muy niño de ser pintor. Y entonces yo recuerdo que una vez que hicimos un viaje a Cuernavaca con el abuelo, con toda la familia, fuimos en auto, y en Cuernavaca vi los murales de Diego Rivera, del Palacio de Cortés. ¿Qué edad tendría usted? Tendría yo unos 5 años o cosas así, ¿no? Era un niñito, vestido de marinerito. Y entonces cuando ya veníamos de regreso, ¿verdad? En el auto, dejé oír mi voz y le dije a mi familia, cuando yo sea grande, yo quiero ser pintor como Diego de Rivera. Él es José Luis Cuevas, el artista plástico mexicano que no necesita mayor presentación, el enfant terrible del arte mexicano, como muchos lo han considerado y como a él le encanta que le llamen, por la rebeldía de su pensamiento en el arte y en la política. Pintor, escultor, grabador y escritor, José Luis Cuevas es un referente indiscutible en la época moderna del arte mexicano. La entrevista que presentamos el día de hoy es una charla que tuve con el maestro Cuevas hace algunos años, pero que hemos decidido recuperar, porque más allá del artista habla del ser humano, de sus emociones, de sus amores, de sus dolores y de sus miedos y de sus momentos de mayor felicidad. Pero en este programa también hablarán la familia y los amigos del artista, quienes a su modo describen con sus anécdotas la personalidad siempre polémica del maestro José Luis Cuevas. Estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1931. Nació entre lápices y papeles, ya que su familia vivía en la parte alta de la fábrica El Lápiz del Águila, que administraba su abuelo paterno, don Adalberto Cuevas. Pues nací en la Ciudad de México, en el Callejón del Triunfo, que se llama así. Mucha gente cree que yo me lo inventé, eso por el Triunfo, ¿no? Pero efectivamente el callejón existe todavía. Ahí nací y transcurrieron mis primeros años de vida. Bueno, mi padre se llamaba Alberto Cuevas Gómez y mi madre se llamaba María Regla Novelo de Cuevas. ¿A qué se dedicaban sus padres? Bueno, mi padre tuvo varias ocupaciones. Antes de que naciéramos los 3 hijos que tuvo, fue aviador. No, fue boxeador. Se hablaba de que había sido boxeador, ¿verdad? Y se había puesto el nombre para pelear, el nombre de pelea, ¿verdad? El nombre de boxeador era Alberto Caselli. Recuerdo que en la casa había un gimnasio donde había un punching bag y había un costal para pegarle, ¿verdad? Y nos enseñó a mi hermano Alberto y a mí las técnicas del box. Mi padre era lo contrario, era un hombre práctico, era una persona, digamos, autoritaria. Su casa la había convertido, ¿verdad?, prácticamente en una especie de cuartel donde decía, aquí mis órdenes son acatadas, no se discuten, simplemente se obedecen, como si estuviera en un cuartel. Su madre se dedicaba a la casa. Sí, aunque antes de casarse ella había pintado. Incluso aquí hay un cuadro de ella, de unas flores, en fin, como pintaban las señoras de entonces. Después ya abandonó la pintura, pero de alguna manera yo creo que ahí estaba, digamos, mi vocación en los genes, ¿verdad? Mi madre podíamos decir que era una pintora decorativa, era aficionada. Entonces no se podría hablar, ¿verdad?, de que hubiera una herencia. ¿Cuántos hermanos tiene o tuvo? Tengo 2 hermanos, mi hermano Alberto, que es el mayor, que es psiquiatra, mi hermana Lupita, que es monja, fíjate, ella se metió al convento cuando tenía 18 años. ¿Cómo fue su infancia con sus hermanos en casa? Bueno, mire, yo nací en un barrio bravo, en un barrio feo, definitivamente, ¿no? Nosotros vivimos nuestra primera infancia en la colonia obrera. Fue un callejón sórdido.
Sórdido porque ni siquiera estaba asfaltado, era de tierra. Iban a resolver sus querellas, la gente acuchilladas, amanecían charcos de sangre. Esa era la parte, digamos, que dice usted como barrio bravo. En el día estaban las prostitutas, era la zona de tolerancia en esa época. Veía José Luis a estas mujeres que estaban en una especie de ventanita que abrían y las veía muy arregladitas, muy pintadas, y le decía, esas señoras están muy bonitas, ¿por qué no las invitamos a dar la vuelta? ¿O por qué no les hacemos una visita? Fue su primer encuentro, pero era parte de ese mundo prohibido. Los temas que yo después, ya más grande, en mi adolescencia, trataría yo en mis obras, ¿verdad? Mis obras de adolescencia, estaban ya dados en ese barrio miserable, ¿verdad? En el que transcurrieron mis primeros días, porque resulta que mi abuelo era el administrador de una fábrica de papel y de lápices que se llama el Lápiz del Águila. Que no era fábrica de lápices, sino productos del papel. Era una fábrica, digamos, con su chimenea, con una serie, digamos, de mitos y tradiciones. De la que tanto he hablado en todos los libros autobiográficos que llevo escrito, porque una de mis obsesiones ha sido escribir autobiografías. Y son muchos los libros que llevo publicados, ¿verdad? Digamos que esta ha sido como una especie de segunda vocación, la vocación por la escritura. ¿Cómo cayó por primera vez un pincel en sus manos? Lo que cayó en mis manos fue un lápiz de Diego Rivera, fíjate. Esta es una historia verdaderamente fantástica que por supuesto tengo también registrada en el primer libro autobiográfico que escribí, que se llamó Cuevas por Cuevas, que lo publiqué el año de 1965. Estando yo en la fábrica de papel y de lápices, nosotros vivíamos en la parte de arriba de la casa, abajo era la fábrica de papeles y lápices. Y entonces había una huelga de obreros. Oí el comentario de mi abuelo que dijo, ahí están esos bandidos comunistas de Diego Rivera y de Vicente Lombardo Toledano, dice que han venido aquí a provocar a los obreros. Entonces cuando yo oí el nombre de Diego Rivera, rápidamente me asomé a la ventana, ¿verdad?, de la casa y vi efectivamente a Diego Rivera, que estaba hablando ahí con los obreros, acompañado, como ya te dije, de Vicente Lombardo Toledano, y inmediatamente bajé las escaleras para ver de cerca a Diego Rivera, y vi a Diego Rivera como un gigante, un hombre corpulento, enorme. Le dije a Diego Rivera, cuando yo sea grande voy a ser pintor como usted. Entonces él se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo así, pues mira, te voy a regalar algo y consérvalo siempre. Y sacó de su overol, traía un overol, ¿verdad?, que era el uniforme, digamos, de artista de Diego Rivera. Y entonces sacó un lápiz y me dice, aquí te regalo, te estoy dando un lápiz de Diego Rivera y úsalo cuando ya sepas dibujar. Entonces lo guardé y subí corriendo, tomé los papeles ahí que tenía yo por montones. Entonces cogí el lápiz de Diego Rivera y me puse a hacer dibujos, quizá con la idea de que yo ya sabía dibujar a los 5 años, definitivamente. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que los libros ilustrados que había en la casa del abuelo, ¿verdad?, libros del siglo XIX, casi todos ellos grabados franceses del siglo XIX, y entonces yo tomaba todos estos libros y hacía copias de él. Recuerdo que hubo un libro que cayó también en la casa, yo lo descubrí, y entonces fíjate que yo me acuerdo que en la portada de ese libro había un autorretrato de Rembrandt, y ese autorretrato me impresionó muchísimo, influyó también en mi obra, ¿no? Grabador extraordinario, en fin, y muy dado a los autorretratos, que será otra de las constantes dentro de mi obra, el autorretrato, ¿no?
Efectivamente, José Luis Cuevas es un artista que ha realizado muchos autorretratos. De hecho, es hasta legendaria la práctica que tuvo de muchos años de tomarse una fotografía diaria para ver en sí mismo el paso del tiempo. Pero cuenta la historia que su primer autorretrato, José Luis Cuevas, lo realizó en la escuela primaria Benito Juárez a inicios de la década de los 40. Se autorretrató como niño obrero para un concurso de dibujo infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública y ganó el primer lugar. A partir de entonces se le llamó el Güerito Pintor. ¿Qué decía su familia sobre toda esta intención que desde muy chiquito tenía de ser artista, de ser pintor? Porque si su abuelo y su padre tenían una fábrica de lápices, pues eran empresarios, a lo mejor querían que José Luis fuera empresario también y no pintor, no artista, ¿no? Bueno, cuando estaba muy chiquito, un niño de 5 o 6 años que dibuja, pues es algo que les hace gracia, ¿verdad? Pero eran dibujos pues, muy bien logrados, porque siempre tuvo una capacidad excepcional, sobre todo para el dibujo. No pensaron que eso sería realmente la semilla de una vocación segura, ¿verdad? Después ya cuando tomo la decisión, digamos, de tomar el arte como una profesión, ¿verdad? ¿Cuándo tomó esa decisión? Esa decisión la tomé ya para estudiar a los 10 años de edad. Y mi mamá fue quien me acompañó precisamente a inscribirme en la escuela La Esmeralda. No tenía yo la edad requerida para ser admitido en la escuela La Esmeralda, había que haber cumplido ya los 14 años y haber terminado la primaria. El problema no era la edad, era que no tenía certificados. Si no tiene certificado de primaria, de secundaria y todo, avalado por la Secretaría de Educación, no puede entrar aquí. Esa es una escuela seria. Entonces yo llegué, era el director, don Antonio Ruiz El Corzo, un hombre de cabello blanco, ¿verdad?, muy bondadoso. Y entonces cuando llegué con mi mamá y dice, es que el niño tiene mucho interés por el dibujo, tiene mucha facilidad y quiere empezar sus estudios ya de arte. La cuestión es de que él quería llevar estudios ya más formales, admiraba a los pintores muralistas. Y le dije, pero es que yo ya quiero empezar a dibujar, señor director, le dije a don Antonio Ruiz, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, tú no puedes seguir la carrera de artes plásticas porque no tienes la edad, pero en cambio sí puedes venir a dibujar como alumno irregular. Y recuerdo que cuando estaba yo dibujando esas figuras de yeso, pues sentía que alguien me observaba, y era don Antonio Ruiz, que me mantenía como en observación, ¿verdad? Y molestaba mucho a don Antonio Ruiz, ¿no? Me le presentaba en la redacción y digo, es que yo ya no quiero seguir dibujando estas estatuas de yeso, ni mucho menos. Realmente yo quisiera ya dibujar con modelos. Me dice, no, estás muy chiquito, ¿cómo crees? No, sigue dibujando estas cosas. No dibuja lo que quieras, ponte a dibujar las plantas, ¿verdad?, que había ahí, o ponte a dibujar, pues lo que veas, ¿no? Y se empieza a dibujar él mismo. Pero son muy dolorosos esos autorretratos, porque se retrata enfermo, se retrata en la cama. Esos fueron sus primeros dibujos que hizo. Pero fue tal mi insistencia que un día tomó la decisión don Antonio Ruiz de que me iban a autorizar a dibujar con modelos. Recuerdo la primera modelo, fue mi primer encuentro con el cuerpo femenino, que desconocía yo la anatomía del cuerpo femenino realmente a los 10 años, ¿verdad? Y sin embargo vi una modelo muy dentro de las modelos de Diego Rivera, una mujer robusta, ¿verdad?, indígena, y entonces me dijo, está bien, ponte ahí a dibujar, ¿verdad? Y me puse a dibujar. Rápidamente me repuse del susto de encontrar una mujer desnuda, era la primera mujer desnuda que yo veía, ¿verdad? Y sería la primera mujer de muchas que habría en la vida del pintor, para quien el sexo femenino siempre ha sido una fuente de inspiración artística y personal. Continuamos con las historias de José Luis Cuevas al volver de la pausa. Estamos comenzando.
entretenimiento donde sea con Total Movie, el primer servicio de suscripción de películas y series que además te ofrece TV en vivo gratis. Con Total Movie disfrutarás de miles de horas de diversión sin importar dónde te encuentres, ya que ahora tus películas y lo mejor de la TV, telenovelas, noticias, deportes, estarán a tu alcance al instante en tu televisión, tablet, smartphone, laptop, consola de videojuegos o cualquier dispositivo conectado a internet. Y eso no es todo. Si te perdiste de tu programa favorito en vivo, no importa. Total Movie te permite verlo hasta 2 semanas después en canales selectos. No lo pienses más, aprovecha la promoción de 49 pesos al mes. Suscríbete ya en www.totalmovie.com. En 1953, en la Galería Pris, José Luis Cuevas presentó su primera exposición individual que fue muy bien acogida por la prensa especializada del momento. En aquel entonces, el coleccionista Álvaro Carrillo Gil adquirió la serie de Cuevas titulada La Casa Rosa, que en 1954 Carrillo Gil expuso en Mérida, Yucatán. Ese mismo año, Cuevas viajó a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, para exponer su obra en la Pan American Union. Tenía entonces 20 años. Entonces yo llegué con una exposición de temas terribles, terribles sobre todo para alguien que solo tenía 20 años, ¿verdad? Y entonces ahí expongo, se desconfiaba de que la exposición pudiera tener una buena aceptación por parte del público, de los coleccionistas de Washington, una ciudad aséptica, ¿verdad? Burocrática, en fin, como Washington. ¿Cuál era el tema? Los temas que yo trataba en aquel tiempo, a los 20 años, eran temas terribles, ¿verdad? Temas terribles de la condición humana. El pintor se refiere a temas que tienen que ver con la muerte, la locura y la descomposición física y mental. Y es que un año antes, en 1952, su hermano Alberto, quien ya se especializaba en psiquiatría, llevó a José Luis al manicomio La Castañeda, donde el artista tomó como modelo a los enfermos mentales. Primero quería pintar cadáveres. Le dije, no, ¿quieres una cosa más impactante? Te voy a llevar. Yo trabajaba en observación de mujeres en el manicomio de La Castañeda, en Mixcoac. Te voy a llevar incluso al pabellón de agitadas, donde hay mujeres que se desnudan, enfermas mentales, otras que convulsionan, ¿verdad? Eso es impactante. Vamos. Iba yo a dibujar al anfiteatro de medicina, dibujaba cadáveres, dibujaba enfermos del Hospital General, parturientas ¿Por qué, José Luis? del Hospital Morelos, donde está ahora el Museo Franz Mayer, por cierto, ¿verdad? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esos temas? Pues era una especie como de disciplina que yo me imponía, ¿verdad? De conocer esos aspectos negativos de la condición humana. Así que la exposición en Washington de José Luis Cuevas resultó todo un éxito. En aquella época, la célebre crítica de arte Leslie Judah Lander le dedicó un artículo al pintor mexicano. Que decía, Mexican sold out, venta total del mexicano Cuevas, ¿no? Me llamó la atención. Y eso trajo el interés de la revista Time para entrevistarme. La entrevista me la hizo James Street, que era el corresponsal del Time Magazine que se edita en Nueva York, como todos sabemos. A pesar de que José Luis Cuevas comenzaba a cobrar fama y polémica en ciertos círculos del arte, el artista mexicano no lograba ser reconocido por alguien que para él era particularmente importante, su padre, quien nunca estuvo de acuerdo en que Cuevas se dedicara a las artes plásticas, una lucha emocional que duraría prácticamente toda la vida para el pintor. Nunca realmente vio con simpatía el hecho de que un hijo se dedicara a las artes plásticas, los prejuicios de la época, de que se va uno a morir de hambre, ¿verdad? De que los artistas llevan una vida desordenada y cosas de esas, ¿no? Curiosamente, yo nunca he llevado una vida desordenada, nunca he tomado una gota de alcohol, ¿verdad? Yo fumo únicamente durante las entrevistas, por lo general no fumo, ni me acuerdo que existe el cigarro, ¿verdad? Cuando estoy trabajando, nunca fumo ni nada. Todo lo que fuera sensibilidad era de poco hombres, o de vagos, viciosos, borrachos.
Igual fue con lo de José Luis. ¿Por qué no pintas cosas bonitas? Y le entraba un coraje a José Luis tremendo, ¿verdad? ¿Por qué pintas esas porquerías? Es que era muy ofensivo. Ya muchos después roces con su sí padre. hubo ciertos roces, ¿verdad? Con mi padre, efectivamente. Mi padre lo que no estaba conforme era con el tipo de dibujos que hacía. Quería que hiciera pues dibujos tradicionales, comerciales, no sé qué tipo de, pues así, lo que la gente ignorante totalmente sobre el arte le gusta. Pero hablábamos del distanciamiento que hubo con su padre. Un desinterés muy grande y fíjate que esa actitud frente a mi trabajo duró siempre, toda la vida Le realmente. dolió. Rechazaba que se dedicara a eso. Bueno, en esto se da uno cuenta de este rechazo. Lo invita, ya siendo adolescente, a comer con sus amigos ricos, los Bayeres y eso, al Focolare. Y le preguntan los amigos, oye, tu hijo a qué se dedica, qué hace? No, pues él está estudiando arquitectura. Y nada más que termine lo voy a mandar a una universidad americana o al Canadá para que se perfeccione. Pero mi hermano no se quedaba callado. José Luis era agresivo. Y entonces le dice, oye papá, quiero hacer nada más una aclaración. Creo que te equivocaste, hijo, ¿eh? ¿Quién sabe a quién querías traer? Pero no era a mí. Señores, quiero nada más decirles esto. Yo no soy estudiante de arquitectura, soy pintor. Ser estudiante de arquitectura o ser arquitecto, cualquier imbécil lo es. Ser pintor se requiere talento. Ahora papá, ahora señor, ya no papá, señor, vaya a buscar al hijo que quiso traer, ¿verdad? Yo ya me voy. Y se levantó y se largó. Pues de alguna manera sí me afectaba, pues uno quiere tener el reconocimiento de los padres. Con mi madre no había ningún conflicto, ella al contrario, ¿verdad? Le entusiasmaba el hecho de que a los 20 años ya tuviera un éxito, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un mal padre. Se debe decir esto porque creo que es parte de la historia. Mi padre se casó con otra mujer sin divorciarse de mi madre, era bígamo, tenía 2 familias, estaba dividido entre 2 familias y esto nosotros estábamos enterados y muy tardíamente ya se descubrió la cosa de manera manifiesta y se enfrentó, se tuvo que enfrentar a mi padre en eso. Para José Luis también eso fue impactante, puesto que era el menor. ¿Le hizo falta a su padre? Pues sí hubiera querido tener una mayor comprensión, digamos, hacia mi actividad que yo consideraba completamente honesta, ¿verdad? Y además era el resultado de una vocación firme. Pero toda esa oposición realmente no me llevó, digamos, a dudar de mis capacidades, digamos, ¿no? Es muy feo decirlo, pero le tenía envidia, porque no sé por qué gana tanto dinero haciendo esas cosas que hace. Yo me he tenido que partir el lomo para ganarme la vida. Bien, pues, muy tranquilo. Empezaba yo a tener un reconocimiento y además yo ya vivía de mi obra, nunca recurrí, digamos, al padre en busca de una ayuda económica, ni mucho menos, ¿no? ¿Y se lo reclamó? Pues en algún momento yo creo que sí. Hubo veces en que sí confrontó, ¿verdad?, directamente a mi padre. Yo recuerdo que después, unos años después, en una exposición, en 56 expongo en Nueva York, ¿verdad? Y fíjese usted que me hacen un reportaje en la revista Life. Hombre, no es cualquier cosa que un joven, ¿verdad?, de esa edad de pronto aparezca en un reportaje con muchas fotografías que me tomó el fotógrafo Don Botnick. ¿Y qué decía su padre de eso? Pues fíjese, es lo que le voy a contar. Recuerdo yo que estaba yo en México cuando apareció la entrevista que me habían hecho en Nueva York. El reportaje se llamaba Cuevas y los neoyorquinos. Y entonces aparecía yo dibujando, ¿verdad?,
En esa época yo usaba así un gran copete, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando salió, yo estaba ansioso esperando que apareciera la revista Life, ¿verdad? Que se distribuyera en México para comprar varios ejemplares, ¿verdad? Y entonces llegué a la casa de mis padres y llegué yo con la revista Life abierta y la puse así en la mesa, ¿no? Y entonces mi padre fue completamente indiferente, ¿no? Nada más dijo, ah, sí, esta revista yo la conozco porque cuando yo viajo a Estados Unidos yo compro la revista Life, y no hubo mayor comentario sobre eso, ¿no? Yo recogí la revista y me la llevé, ¿verdad? Y sí me sentí definitivamente herido, lastimado, porque tal parecía que la familia salía cada semana en la revista Life. No, era excepcional. José Luis, de ahí en adelante usted vivió con cierto resentimiento la relación con su padre. Digamos que más que resentimiento, con cierta, cierto alejamiento, definitivamente, ¿no? Sabía yo que mis logros no iban a ser aceptados, ni mucho menos, porque debo decirle que en aquellos tiempos, a pesar de ser todavía muy joven, ¿verdad?, pues aparecía yo en muchas otras publicaciones, ya no solo en Life, ¿no? Y cuando expongo primera vez en Nueva York también salió un artículo espléndido en el New York Times, escrito por Dory Ashton, que era la editora de la sección de arte de la revista, ¿no? Y todas esas cosas como que provocaban la más absoluta indiferencia por parte de mi padre. Yo creo que esa actitud un poco mía, o bastante mía, que forma parte de mi manera de ser, ¿verdad?, de adoptar una actitud un tanto agresiva en mi propio país, porque cuando uno no es aceptado por el padre, pues uno siente que no es aceptado por nadie, ¿no? En México, en mi país. ¿Y usted así Era como yo vivía como dos personalidades diferentes, el joven triunfador en Nueva York y en París, y el joven ninguneado en México, ¿no? Fue quizá esta una de las razones por las cuales José Luis Cuevas, siendo aún muy joven, quiso formar una familia, y lo hizo con una mujer que no solo siempre admiró su trabajo, sino que lo amó incondicionalmente hasta el último día de su vida. Las historias al regresar. En el año de 1961, José Luis Cuevas se casó con Berta Riestra, la mujer de la que se había enamorado varios años antes y con quien viviría un largo e intenso tramo de su vida. Yo conozco a Berta siendo yo muy joven, efectivamente. Lo de ese primer encuentro, que fue en el manicomio, fíjate. Iba yo a dibujar al manicomio, esto era el año de 1955, precisamente cuando estaba yo preparando mi exposición en París, mi primera exposición en París, y entonces ahí conocí a Berta. Berta tenía 18 años, estaba empezando sus estudios de psicología en la UNAM, ¿no? Y yo iba a dibujar a los enfermos mentales. Continuaba yo todavía con este tema de los locos y todo eso. Y ahí fue el primer encuentro entre Berta y yo, ¿no? Berta me estaba ayudando a sacar una enferma del coma insulínico. Tenía que inyectarla en la yugular porque no se le agarraba otra vena. Y tenía yo que sacarla en cuestión de 1 minuto o 2, porque si no se moría. Entonces le digo, Berta, por favor, ayúdame en eso. Y en eso, José Luis, que había estado haciendo, se había metido a hacer sus bocetos, entra al pabellón, voltea a Berta, que era así medio trompudita, y entonces se queda viendo a José Luis y me dice, digo, ¿qué te pasa? Su hermano, me hablaba de usted y todo, su hermano es muy guapo. Ahorita los relaciono bien, déjame terminar. Era muy bonita, muy chiquita, muy jovencita. Yo tenía 21 años, ella tenía 18, ¿no? Y me gustó muchísimo. Y recuerdo que en aquel tiempo yo caí enfermo. Yo toda mi vida he estado cayendo enfermo, ¿verdad? Quizá por mi condición de hipocondríaco, ¿verdad? Entonces Berta se enteró que yo estaba enfermo y me fue a visitar. Estaba yo en la cama, en la casa de
de mis padres, ¿verdad? Y llegó Berta y me dijo, ay, me enteré por tu hermano que estabas enfermo y te vine a ver. Y fue cuando le hice la proposición de que se hiciera mi novia. La boda religiosa fue en una iglesia que luego le dicen, nos queda el tránsito porque tiene un Cristo aquí en la Colonia del Valle. Y invitaron a Dolores del Río, a Rosa Covarrubias, a gente famosa, porque además José Luis, la gente que tiene fama, la gente que tiene nombre, es la importante, a la que busca, la que existe. La demás no existe. Así comenzaría la historia de amor de José Luis Cuevas y Berta Riestra, que estaría llena de matices a lo largo de su vida. José Luis Cuevas siendo siempre el personaje indomable y ella, su compañera solidaria, sin condiciones. La vida amorosa de José Luis nunca fue un secreto, y no lo fue porque él escribía en sus famosas columnas, el Cuevario, escribía constantemente de eso. Escribía alternando sus relaciones amistosas, sus pugnas, sus pleitos, sus diferencias con algún artista, pero lo esencial, a lo que nos fue acostumbrando a sus lectores, fue a tener todos los domingos una historia amorosa. Y las más de las veces eran historias amorosas con datos, con precisiones. No sé hasta qué grado haya sido mujeriego o no. Realmente no importa, lo que importa es leerlo. Lo que importa es que como gran artista te forma imágenes. Tú lo oyes hablar y ves las imágenes, ¿no? Tú leías su Cuevario y veías todo lo que estaba sucediendo ahí. O tenía esa capacidad, no importa si era o no era. Lo que importa es que lo escribía, lo que importa es que nos lo contaba. Eso era lo básico. ¿Cómo describirías el matrimonio de tus padres? ¿Cómo era el matrimonio de tus padres? Yo creo que de un gran respeto, yo creo que es muy tremendo seguir a una figura pública tan de cerca, ¿no? No seguir, sino estar y convivir en una figura pública. Tenía un atractivo, era muy atractivo para las mujeres. Y un día me acuerdo que una chica muy guapa decía, estábamos en una comida, y en la comida él dijo, no, es que a mí me gusta muchísimo hacer el amor en las casetas telefónicas. Todavía existían casetas telefónicas. Y entonces se voltea esta chica que estaba casi en el otro extremo, le llama al capitán y le dice, ¿cuál es la caseta telefónica más cercana? En plena mesa. Mi mamá siempre supo lo que era el personaje público y toda la parte entrañable, casi también de hermanos, o sea, imagínate, ¿no? Desde chiquititos construir un todo. Y como todo personaje público es la persona pública y toda la complicidad gigantesca de la pareja, ¿no? No lo tomaba eso tan en serio Berta. Bueno, hasta solapaba en cierto modo, ¿verdad?, las relaciones de José Luis, porque él tenía un argumento. Para ser creador se necesitan tener experiencias amorosas, y Berta toleró esas cosas en ocasiones, porque en ocasiones ella era brava, llegó a trompearse. Yo creo que José Luis tenía esa necesidad imperiosa de buscar mujeres, de conquistarlas, se dejaba, era un seductor profesional realmente. Me acuerdo cuando salió Gato Macho, en donde se supone que hago una especie de recuento de todas las mujeres que tuve, y entonces ella, cuando salió el libro, lo leyó y me dice, ¿y estas cosas? No, hombre, le digo, eso no es cierto, le digo, estoy inaugurando un género literario que después hasta muchos escritores me lo van a copiar y ya todos van a empezar a escribir sobre sus aventuras amorosas. Pero no es cierto, le dije, hay mucho de mi imaginación. Y ella no le creyó. Pues no sé, pero se quedó callada. En los años 70 mi papá salía a la calle y era una estrella de rock, ¿no? Había mujeres que se acercaban a él y bueno, lo invitaban que a comer, que lo invitaban a muchas cosas, y pues él no se resistía. Yo me acuerdo de ir con él caminando y las mujeres se cruzaban la calle así de Cuevas, ¿no? Y lo agarraban y le arrancaban cosas como estrella de rock. Y digo, muy ayudado además por la personalidad encantadora que no solo
como belleza, o sea, yo lo veo como uno de los hombres más hermosos que he visto en mi vida, con esos ojos de gato y siempre bronceado y bellísimo, pero además un personaje con un carisma muy, muy único, ¿no? Hay algo que atrae mucho en la vida, ¿no? Que es la fama. Un hombre famoso es un hombre atractivo de por sí. Entonces, él siempre ha sido muy famoso, siempre ha sido muy atractivo por su trabajo. Ser famoso era lo que justificaba su vida. Y además decía cosas de esas. Le digo, bueno, ¿te agrada ser famoso? Claro, dice, porque así me consigo muchas viejas. Y sobre todo, casadas. Porque sus galanas tenían que ser casadas. Sería hipócrita si dijera que fui absolutamente fiel durante mi relación con Berta, que duró muchísimos años, ¿no? Pero yo supe ver la diferencia entre el sentido de lealtad y el sentido de la infidelidad en los tiempos en que yo estaba con Berta, ¿no? Él también dice eso en Confesiones de José Luis Cuevas, que haga lo que haga, siempre regresará a la complicidad con Berta, ¿no? Y la lealtad, fíjate qué padrísimo que me dices que él lo haya dicho. Creo que es una de las cosas que más nos enseñó, ¿no? Lo que es la lealtad. Y que viene de eso, de lo que son las complicidades. ¿Cómo toleraba Berta eso? Creo que difícil. Yo creo que para mi mamá, a fin de cuentas, esa parte, para mi mamá y para nosotras. O sea, yo misma, caché varias veces a mi papá y para mí, que mi papá era así la adoración absoluta, me daba un terror que se fuera con una de esas mujeres y nos dejara. Una vez sí se puso canijo porque creo que mi papá sí se enamoró de una personaje que no creo que debería decir el nombre porque sus hijos son mis amigos. La relación con Mercedes Stur fue de las más tormentosas y tuvo hasta una parte que parece, digamos, de don Juan Tenorio. Creo que mi papá de alguna manera se fascinó más de lo normal y estuvieron a punto de divorciarse. Y cuando esta señora, Mercedes, le dijo, bueno, yo ya me divorcié de mi marido, estoy dejando a mis hijos, me he divorciado, ¿y tú qué? No, yo no puedo dejar a mis hijas. Y además, pues sí, yo quiero a Berta. Y se acabó. Sí, y mi papá volvió a decidir regresar con su amante, preferida, que siempre fue mi mamá, ¿no? Mi sentido de lealtad ha sido, sí, realmente siempre algo muy firme y que forma parte de mi carácter y mi forma de ser. Lealtad hacia la familia, lealtad a Berta, lealtad a mis hijas, ¿verdad? Sentido de responsabilidad frente a ellas, ¿no? Y esto yo creo que es mucho más importante que el hecho de haber cometido infidelidades durante el tiempo de mi matrimonio con mi esposa Berta. Es un fuego en el cuerpo. Nos estamos quemando. Los hombres cuervos son personas que carecen de poros en la piel. No sudamos. No sudamos nada. Se supone que tuvieron relaciones de consanguinidad. De ahí viene la malformación genética. Son pacientes que no presentan dientes. Dios nos mandó así para que se burle la gente. Es una enfermedad incurable. Conoce la impactante historia del extraño padecimiento genético que sufre una familia chiapaneca. Los hombres cuervo, por Azteca 13. José Luis Cuevas y Berta, su esposa, formaron una familia con sus 3 hijas, Mariana, Jimena y María José. ¿Usted considera que fue un buen padre? ¿Que ha sido un buen padre? Pues he hecho el esfuerzo, ¿verdad? Definitivamente por ser un buen padre. Siempre uno piensa que es algo que podría uno haber sido mejor, ¿verdad?
Pero pues, en términos generales yo creo que sí, sobre todo con un sentido de responsabilidad, que no abunda mucho a veces en los pintores, ¿eh? Los pintores, en ellos hay una especie de egoísmo muy grande, ¿verdad? ¿Usted fue un padre ausente? ¿Fue un padre presente? No, súper presente, porque el estudio siempre lo he tenido en las casas, ¿verdad? Donde vivo. Este es el estudio, ¿verdad? Que está dentro de mi casa, ¿no? Era un papá absolutamente maravillosamente imaginativo. O sea, la imaginación no tiene horarios. Entonces, mi papá despertaba artista y se dormía artista. Artista en el sentido más absoluto de la palabra, ¿no? En un mundo que crea mundos. Entonces, para un niño, digo, por Dios, era lo más absolutamente maravilloso, ¿no? Teníamos desde los juegos de dibujar juntos cadáveres exquisitos, de ir doblando el papel o componiendo frases. Un papá que por eso te digo que no le decíamos papá, o sea, un papá amigo, un papá compañerito, parecía como más compañerito de juegos que otra cosa. Y mi hermana Mariana y yo lo bautizamos como arenque, porque no sabíamos lo que era un arenque, pero nos sonaba animal fantástico. Entonces, que no era humano, que no era como a nadie que conocíamos, entonces era como un animal fantástico y siempre lo llamamos arenque por eso. La familia y los amigos del pintor José Luis Cuevas lo describen como un hombre generoso y excepcional que tuvo la gran fortuna de contar con una compañera que fue pieza clave en el desarrollo de su carrera artística, su esposa Berta, hasta el día en que murió. Un episodio que el pintor ha descrito como el más terrible de su vida. Las historias la próxima semana. Yo creía firmemente en que ella iba a sanar, que ella se iba a salvar, ¿no? Y 3 días después, Berta entró en estado de coma y falleció. Porque mi papá se desmoronó. Estaba muy rechazante en general con las mujeres que conocía. Sentía que era como traición a Berta. Y sin embargo, fíjate que se ha dado, digamos 2 años después del fallecimiento de Berta, volví otra vez a tener novia y enamorarme de esta nueva mujer en mi vida. ¿Qué opinaron cuando les dijo ya a tu papá, me caso? Antes de me caso, es que ella era una mujer casada y ojo que por ahí las amantes de mi papá son mujeres casadas siempre. ¿Qué tal? Y es un detalle importante porque es un detalle de no compromiso real, ¿no? Se enamora muchísimo de ella, le dedica cartas, poemas, todo. Perdí la relación con mi hermano. Me decía, no se lo puedo pasar porque tengo órdenes de no comunicarlo con nadie. Las señoritas Cuevas denunciaron hechos. Ya la Procuraduría en su momento pues actúa como actuó. Yo soy Mónica Garza, nos vemos el próximo sábado con la segunda parte de las historias engarzadas de José Luis Cuevas. Muy buenas noches. Historias engarzadas. Bienvenidos.